buenas tardes. Bienvenidos a los webinars que hoy reiniciamos del grupo de Puericultura Prevacán, Regional Valle del Cauca, en unión con el Centro Médico Imbanaco. En realidad para nosotros es mucha emoción. Con la cuarentena habíamos parado, pero esta oportunidad creo que sé que va a ser muy importante para todos. Voy a hablar algo de logísticas. Al final de la charla, pues la doctora va a resolver las preguntas, entonces en el icono que tienen para preguntas las pueden ir haciendo ahí. Y en una semana esta presentación va a aparecer en las redes de Imbanaco. Bueno, la doctora Carolina María Gudelo Palacios, ella es psicóloga clínica, hace parte del grupo de Puericultura Regional Valle del Cauca Prevacam y es asesora en crianza, miembro de la Sociedad Regional de Pediatría en el Valle del Cauca. Y nos va a tener un tema pues, que de verdad que a nosotros los pediatras en nuestra clínica nos tiene muy preocupados y qué mejor que ustedes puedan tener las bases para eso. Se llama crianza en tiempos de estrés. Gracias, doctora Carolina, por su tiempo, por darnos todas sus enseñanzas. Sé que las vamos a aprovechar en cantidades. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que han ingresado, que decidieron aceptar esta invitación para empezar nuevamente con estos maravillosos espacios de estudio, donde pues el grupo de Puericultura lo que quiere es socializar todo lo que aquí se construye y todo este maravilloso conocimiento que aquí poco a poco de la mano de los niños, de las niñas, de los papás, pues vamos construyendo. Muchísimas gracias a ustedes y gracias al Centro Médico Imbanaco, pues que en este momento nos ha ofrecido este espacio maravilloso para que a pesar del momento por el que estamos atravesando, pues podamos seguir. Entonces, muchísimas gracias de verdad y esperamos que este sea un espacio de construcción de aprendizaje, que sea un espacio que podamos aprovechar muchísimo. Y bueno, vamos a empezar entonces. Las preguntas las tendremos al final, como dijo la doctora Rincón. Y bueno, vamos a empezar. La idea es que en este momento vamos a construir y a deconstruir muchos conceptos que tenemos frente al tema de la crianza y que cada uno desde su casa, desde donde esté, sean profesionales de la salud, papás, mamás, cuidadores, pues podamos empezar como a construir nuestra propia percepción frente al tema de la crianza. En crianza realmente no hay ningún tipo de libros ni de manuales de instrucciones, sino que simplemente es algo que todos los días se va haciendo, todos los días se va construyendo. Y por eso es tan importante que nos conectemos a estos espacios donde todos en redes de apoyo podemos llegar a hacer cosas bastante importantes. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar entonces con conceptos básicos, pero que nos van a ir llevando poco a poco a comprender por qué este tema de la crianza es un arte. Como iniciamos de nuevo estos espacios de puericultura, entonces vamos a recordar un poco qué es la puericultura. La puericultura pues se divide en dos palabras, la misma palabra se divide en dos. Pueri, que se refiere a niño, y cultura, que es cuidado, que es cultivar. La puericultura la llamamos el arte de la crianza. Como todo arte, todo lo que nosotros desarrollamos, cada uno de los talentos que todas las personas tenemos, son un arte. Y el arte tiene dos partes. El arte tiene una parte teórica y tiene una parte práctica. Por tal, la puericultura siempre tiene una parte práctica, que es la que hacemos todos los días en nuestra casa, la que hacemos con nuestros hijos, la que hacemos cuando somos cuidadores. Esa es nuestra parte práctica. Pero estos espacios donde nos sentamos a construir los conceptos son las partes teóricas, que son muy importantes en el desarrollo de cualquier arte. ¿Qué es entonces la crianza? La crianza entonces la vemos como la acción y efecto de criar.
es instruir, educar, acompañar, mostrar caminos, orientar, estimular, respaldar a los niños, niñas y adolescentes. La crianza hoy en día ya no es piramidal, ya la crianza hoy en día no es lo que de pronto era antes, que papá y mamá estaban arriba como una estructura de pirámide y los chiquitos estaban abajo muy obedientes, sino que en este momento estamos hablando ya de un sistema pluricentrista, de un sistema donde todos los actores participan, donde tenemos un sistema abierto, maleable, donde todos nos estamos sobreponiendo a las dificultades y qué más reto que este momento maravilloso que se nos ha presentado para poner a prueba este sistema donde los papás y los niños crecemos de igual manera. Esto es un crecimiento bidireccional, es un crecimiento en doble vía. El hecho de que yo esté practicando la crianza con mi hijo no quiere decir que solamente es él el que está creciendo, sino que yo también estoy creciendo de su mano. El adulto también tiene que modificar su desarrollo, el adulto también tiene que modificar muchas de sus creencias, muchos de sus pensamientos a medida que su hijo va poniendo a prueba todas estas prácticas que nosotros vamos utilizando con ellos. Entonces es en esta interacción donde se construyen y se reconstruyen aprendizajes que a veces tenemos conscientes e inconscientes. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta de que en toda crianza están involucrados no solamente un papá y una mamá con unas historias previas, sino que tienen toda una historia atrás. Lo que podemos decir que además de que la crianza necesita casi que toda una tribu, como en algún momento escuché que para criar era necesaria una tribu, también podemos decir que la crianza trae varias generaciones, porque lo que papá y mamá le damos a nuestros hijos, pues es lo que nuestro papá y nuestra mamá nos dieron. Entonces, por tal, todo lo que les estamos dando a ellos también son aprendizajes que nosotros traemos en nuestras historias personales. La crianza como tal tiene 3 pilares, es decir, cuando nosotros, los padres, decidimos asumir este reto de la crianza, nosotros tenemos que atender 3 columnas básicas. Estas son entonces como primera medida los cuidados asistenciales. Tenemos que, estos son todos los cuidados materiales que yo le doy a mi hijo. Los cuidados asistenciales son que no le falte su ropa, su alimentación, su educación, las vacunas, la llevada al pediatra, la recreación como tal. Todo esto son los cuidados asistenciales, cuidados que básicamente se cubren con dinero, digámoslo así. También tenemos como segunda línea la formación de hábitos, normas y límites, muy diferentes entre ellos 3, ¿no? Porque los hábitos es la formación de rutinas, es la formación de esas conductas que se van haciendo repetitivas en el tiempo y que por tal se van aprendiendo y se van incorporando a nuestra vida. Las normas son esos acuerdos que tenemos en la casa, esos acuerdos que hay en el hogar, esos acuerdos que son flexibles, esos acuerdos que a veces se pueden negociar y que ahora nos estamos encontrando, pues que los estamos negociando muchísimo en esta época, donde de pronto los niños antes de esta pandemia no podían ver pantallas y pues ahora nos estamos encontrando con que de cierta manera extendemos esos tiempos, pues porque no tenemos a veces otra solución en casa. Entonces las normas se tratan de eso, de esos acuerdos que se pueden negociar en el hogar. Y tenemos los límites son las banderas rojas, los límites son los no negociables, los límites tienen que ver con todo lo que es el cuidado del niño, el cuidado personal físico del niño y el cuidado de los demás. Es decir, un límite es, por ejemplo, no cojas un cuchillo en la casa. No se cogen cuchillos en la casa. ¿Por qué? Pues porque puedes correr, le puedes hacer daño, le puedes hacer daño a otra persona. Eso no se negocia, bajo ningún sentido se negocia. Entonces, esas son la formación de hábitos, normas y límites. Importante que en la casa los tengamos claros. ¿Por qué? Porque una vez nosotros socializamos estas normas, estos límites, pues no vamos a tener que estar
peleando con nuestros hijos, haciendo campos de batalla, diciéndoles, bueno, pero es que aquí la acostada es a esta hora, pero es que la norma de la casa es que no comemos con pantallas, pero es que la norma de esta casa es que no comemos en los cuartos, porque si esto es previamente conocido por el niño, pues obviamente va a ser algo que está en la casa y que es un valor, una regla que se respeta, ¿no? Y en la tercera columna tenemos la transmisión de valores, disciplina y formación del ser. Esto nos corresponde obviamente a los papás. Todos estos tres pilares son del papá y de la mamá. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que estos pilares los hacen en el colegio, entonces que en el colegio hacen los valores, la disciplina, la formación del ser. No. Nosotros en un proceso de socialización primaria, que es el proceso que tenemos con nuestros chiquitos cuando nacen, cuando están con nosotros exclusivamente, empezamos a trabajar en estos tres pilares. Ya ellos en un proceso de socialización secundaria, que es en la escuela, pues empiezan a reafirmarlos y empiezan a ponerlos a prueba con sus pares, con sus maestros. Y ya un tercer escenario de socialización viene siendo pues la sociedad, donde ya enviamos a unos chicos que tienen unos valores, que tienen unas nociones de disciplina y que se están formando integralmente. El establecimiento de vínculos afectivos es el vehículo que nos lleva a tener una crianza, digamos, no exitosa, sino sana, asertiva. Una crianza de disfrute, una crianza de gozo, que es a la final, pues yo creo que una de las metas que tenemos como papás, podernos gozar este tema de la crianza, que no se convierta en un martirio, que no se convierta en algo estresante, sino que sea realmente un motivo de gozo. La crianza empieza entonces por el establecimiento de estos vínculos afectivos. Estos vínculos van a permitir que los niños construyan el aprendizaje. Este aprendizaje puede ser consciente e inconsciente. Y pues es un aprendizaje que ellos van a utilizar a lo largo de la vida en su socialización, como estaba hablando ahora. Es una relación entonces que va en doble vía, ¿no? Como yo les decía hace un ratico, es una relación, la relación de vínculos afectivos va en doble vía porque pues a la medida que yo crezco, mi hijo también va creciendo. Por eso es tan importante que los papás siempre busquemos el bienestar emocional, porque un papá feliz siempre va a tener un hijito que va a estar feliz o que por lo menos van a solucionar de una manera más asertiva todos los altibajos que puedan tener en este proceso de la crianza. Tenemos entonces elementos que, recuerden que estamos haciendo un recuento, ¿no? De todo el tema casi como que teórico de la crianza. Los elementos que constituyen la crianza, que son tres. Entonces tenemos los conocimientos, que es lo que es en la crianza. Tenemos las actitudes, que es lo que debe ser, lo que debería ser en el momento para nuestros hijos. Y tenemos las prácticas, que es lo que se hace. ¿Cuáles son los conocimientos? Los conocimientos es todo aquello que yo voy adquiriendo como papá, como mamá, en un grupo de estudio, en una red de apoyo, en una escuela de padres, en un libro, los que traigo de mi papá, los que traigo de mi mamá. Estos son los conocimientos. Las actitudes, pues es lo que debe ser, la forma en que yo espero que mi hijo o mi hija se comporte. Y las prácticas, pues es lo que yo hago en este proceso, obviamente, de la crianza. Para eso, entonces, nos ayudamos de algo súper importante que son las prácticas de crianza. Las prácticas de crianza son propias de cada familia, por eso yo ahora les decía que en la familia, que en la crianza no tenemos nada establecido, no tenemos nada que esté escrito. No hay papá o mamá perfecto, hay papá y mamá idóneos. Los papitos, los que llegan, son los idóneos para esos hijos. Por eso no busquemos la perfección, papás, no busquemos ser la mejor mamá o ser el mejor papá porque nos estamos poniendo pesos muy fuertes encima. Nosotros como padres traemos algo que es el instinto y siempre el instinto nos va a decir qué es lo mejor para nuestro hijo en determinado momento. Las prácticas de crianza entonces son propias de cada familia, porque recordemos que pues cada familia tiene muchas diferencias en cuanto a creencias, en cuanto a cultura, en cuanto a etnias, a lugares donde vivimos.
No es lo mismo una mamita que esté en el África, donde no existe ningún tipo de comunicación virtual, en una tribu tal vez, o a una mamá que esté en Nueva York, que tenga toda la información a la mano. Van a ser prácticas de crianza muy diferentes. Las prácticas de crianza están dirigidas a construir y a reconstruir los valores, las normas y los hábitos sociales y culturales. Deben ser acordadas, ¿no? Las prácticas de crianza deben ser acordadas entre los padres. Papito y mamita se deben sentar, pues en la medida de lo posible, en los hogares en los que sea posible. Debemos sentarnos a acordar cuáles serán estas prácticas de crianza y en lo posible socializarlas con nuestros hijos. Es importante que ellos sepan qué esperamos de ellos, que ellos sepan cómo funcionará nuestro hogar. Miremoslo solamente por el tema de que cuando nosotros ingresamos a un trabajo, ingresamos a ejercer una nueva labor, siempre nos reciben con una inducción. Entonces en la casa es lo mismo, en la familia es lo mismo. Debemos socializar estas prácticas, debemos socializar las normas, las reglas, para que así los hijos sepan y entiendan el para qué, ¿sí? Entonces, si yo me cepillo los dientes, pues ¿para qué me los voy a cepillar? En ese momento vamos a ahorrarnos demasiadas cosas porque es importante que los niños tengan claro que me cepillo los dientes no porque la mamá o el papá dijo, sino porque es importante para mi salud, porque es un hábito importante para mi salud. Y en ese momento el niño va a tener un significado claro de la norma, lo cual le va a permitir que la conducta sea adecuada a lo que él ya asimiló como aprendizaje. Esta gráfica la tomamos prestada, es una gráfica muy, muy linda que realmente está mostrando lo que estamos viviendo en este momento. Hace más o menos unos 110, 115 días, no sé, ya perdí la cuenta, nuestro mundo cambió. Y lo que antes creíamos que era normal, pues ya pasó a ser solo un recuerdo y ya nuestra vida normal se convirtió en la vida en casa. Entonces, pues obviamente al cambiar esto, también cambiaron nuestras emociones. Los padres empezamos a ver cómo asimilábamos este tema, cómo íbamos a tomar nuevas medidas para empezar a ejercer una crianza que ya se convirtió en 24/7, ya no es la crianza de por la mañana cuando los despachábamos y por la tarde cuando los recibíamos y la hora de acostada, no, sino que ya también tuvimos que incorporar temas tales como educación, alimentación full todo el día y toda una serie de actividades que ellos desarrollaban por fuera del hogar, pues ya empezaron a ser parte de nuestra vida diaria. La crianza entonces ahora se volvió una crianza no normal, se volvió una crianza que no imaginábamos y empezamos entonces a tener retos en esta situación, empezamos a tener retos en este tema de la crianza y que ese es el tema que nos reúne hoy. Pues para empezar vamos a mencionar un poco cuáles son los retos que hemos tenido. Esto lo he tomado un poco de todo lo que hemos sacado de información, lo que hay en redes y también un poco de lo que he atendido a través de mis asesorías en crianza, de todo lo que papás y mamás han manifestado en esos espacios. Y pues obviamente desde la experiencia personal, porque yo también la vivo diariamente. Entonces, los retos de la crianza en este momento, pues primero que todo tenemos una emoción de miedo, ¿sí? La emoción de miedo, temor al contagio. Recuerden que la emoción de miedo siempre nos está hablando del futuro. Por lo tanto, el miedo siempre hace que nosotros nos cuestionemos, que nos preguntemos, que estemos indagando qué será eso que va a pasar. El miedo puede llevarnos a la ansiedad, ¿no? Pero también nos puede llevar al bloqueo. Entonces es importante pensar en qué modo estoy viendo yo ese miedo ahora al contagio, al tema ahora de las muertes, de que se subió la curva, de que se bajó la curva. ¿Cómo estoy manejando ese miedo en este momento? Hay un cambio de vida, de rutinas, de tiempos, empezamos a asimilar el teletrabajo, empezamos a ver el telestudio, empezamos a ver las tareas, subir al Drive, escanear, mandarle a la profe, hacer la ceremonia de grado por internet, bueno, muchísimas cosas que vinieron con todo este tema. Empezamos a ver una crisis económica, distribución de tiempos, tareas propias de nuestra profesión, el hogar y también entonces empezar a pensar en la comida diaria,
en barrer, en trapear, en hacer la ropa, en que si alguien nos ayudaba, pues ya no nos va a poder ayudar, sino que nosotros vamos a tener que atender todas esas tareas. Retomar los roles paternos y maternos, eso ha sido un tema bien interesante porque los hemos tenido que retomar 24/7 y hemos tenido que poner nuestras habilidades parentales en todo. Hemos tenido que empezar a desarrollar muchas técnicas y muchas prácticas que antes no hacíamos. De hecho, ahora hay caracterización de los padres post pandemia y hay una caracterización muy chistosa que es el padre reinventado. Entonces, el padre que ahora sí sacó todas sus habilidades y no estaba y ahora es el que más inventa todos los juegos, actividades y demás, porque pues es realmente lo que hemos empezado a hacer. Están las relaciones del sistema conyugal, el papá y la mamá que tal vez compartían juntos 3, 4 horas al día y que ahora se están viendo 24/7, donde también se han expuesto muchas de las falencias que había en esas relaciones y hemos tenido que empezar a mirarlas muy de cerquita y empezar a buscarle solución, lo cual pues también afecta obviamente el clima emocional del hogar. El manejo de la virtualidad, que no es fácil, de pronto lo que antes hacíamos 1 o 2 horas diarias, ahora se está haciendo todo el tiempo, porque ahora no faltan las reuniones a las 9 de la noche, los sábados, los domingos, a toda hora, ya casi que en muchos lugares no se está respetando horarios de trabajo y esto tiene muy extenuados a los papás. La crisis emocional, tanto de los adultos como de los niños, porque pues todos como seres humanos somos sujetos emocionales y estamos expuestos a que este tipo de estímulos pues nos generen obviamente una crisis de emociones. Las presiones externas, porque junto a todo esto entonces ha empezado a salir un sinfín de información, lo que debes hacer, reinventarte, hacer esto, un juego con los niños, 365 juegos para hacer con ellos, lecturas, hábitos saludables, entonces estamos sobreestimulados, llenos de información, las noticias, entonces realmente ahora los papás también estamos muy expuestos a todo lo que yo debo hacer como un buen papá o como una buena mamá. Los cambios en las rutinas, en sueño, en alimentación, tal vez tendemos ahora a acostarnos un poco más tarde, a levantarnos también un poco más tarde y asimismo pues obviamente nuestras rutinas alimenticias cambian, entonces ya no desayunamos como antes a las 6 de la mañana, sino que desayunamos 9, 10 de la mañana, o tal vez el desayuno se pierde porque se empata con el almuerzo, entonces las rutinas dejan de ser como tan constantes y empiezan a ser mucho más, empiezan a hacer un día unas, otro día otras, entonces pierden como ese hábito. Y el cansancio físico, que es algo que me ha tenido muy curiosa últimamente porque pues estando en casa, que se supone que puedo estar en sudadera, que puedo estar en tenis, en camiseta, que estoy en la casa, en mi sofá, trabajando cómoda, pero realmente en este momento estamos refiriendo mucho cansancio físico, estamos refiriendo dolores musculares, sensación de fatiga, y pues es importante esto también tenerlo muy en cuenta. ¿A qué nos lleva todo esto? Nos lleva a ver que el estado de ánimo está pues influenciado por muchos factores totalmente diferentes, externos a nosotros, que hacen pues, que el estado de ánimo cambie, ¿sí? Y no sea igual a como era de pronto hace algún tiempo. El estado de ánimo básicamente es la emoción repetida en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hoy estoy triste, pues parte sin novedad, hoy estoy triste, mañana puedo estar feliz, pero si hoy estoy triste, mañana también, pasado mañana también, y así por un tiempo prolongado, pues entonces mi estado de ánimo ya va a tender más a ser un estado de ánimo depresivo, un estado de ánimo de tristeza. Asimismo, si yo hoy tengo rabia, mañana también y pasado mañana también, pues voy a tener un estado de ánimo agresivo. Entonces, pues obviamente las conductas van a ser coherentes con estos estados de ánimo. Antes de una emoción, generalmente viene un pensamiento. Entonces, el esquema más o menos es pensamiento, emoción y pensamiento, emoción y acción, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es esto que influye en el estado de ánimo. Tenemos por acá drogas.
Drogas o consumo de alcohol. Son muy importantes porque alteran nuestro estado de ánimo. En este momento, de pronto los estudios nos han hablado acerca de un más alto consumo de alcohol en los hogares, pues obviamente por el efecto pandemia, ¿no? Todo lo que son drogas, alcohol, llegan a alterarnos químicamente. Entonces, obviamente, alteran nuestro estado de ánimo y en muchas ocasiones nos pueden poner un poco más depresivos de lo que estábamos. La actitud, obviamente la actitud que yo tengo frente a la vida, la actitud que yo tengo frente a las circunstancias. Para muchas personas esta pandemia ha sido de las peores cosas que han sucedido, como para otros ha sido un muy buen espacio para desarrollar todas esas actividades que tenían pendientes, para establecer vínculos, para hacer trabajo interior, bueno, para muchísimas actividades que antes no se les veía tiempo, no se les veía el espacio, pero pues en este momento sí se encuentra. Entonces es muy diferente cuando yo tengo una actitud positiva hacia la vida, cuando yo desarrollo herramientas como la resiliencia que me permiten afectar positivamente mi estado de ánimo, pero cuando yo tengo una actitud de miedo, de angustia, de que esta situación de verdad ha sido una situación demasiado difícil, demasiado dura, y si yo escucho a los demás, esto es difícil, esto es duro, esto va para largo, pues obviamente voy a afectar negativamente mi estado de ánimo. La salud, es importante tener en cuenta que nosotros, pues en el momento en que no nos encontremos bien de salud, cuando simplemente tenemos una gripa, tenemos una migraña, pues no vamos a estar muy aptos para tener un estado de ánimo muy feliz o muy estable. Obviamente son situaciones que afectan nuestro estado de ánimo y todo esto es para que lo podamos tener en cuenta, ¿sí? Para que veamos qué variables en este momento pueden estar afectando nuestro estado de ánimo y hacia dónde debemos entonces ver las soluciones. Circunstancias externas, pues obviamente lo que hemos estado hablando, el ejemplo que les he estado dando en este momento, tenemos una circunstancia externa no esperada, no le digamos ni favorable ni desfavorable, simplemente digamos no esperada, no estaba en nuestros planes que en este año fuéramos a tener un revolcón pues de esta magnitud y estas circunstancias pues obviamente afectan nuestro estado de ánimo. Tipos de personalidades, obviamente hay personas que son mucho más sensibles que otras. En este momento se ha hablado de un nuevo tipo de personalidad, que es la personalidad altamente sensible, que son personas, pues como la palabra lo dice, muy, muy sensibles frente a los estímulos externos. Entonces la persona que le molesta el sonido fuerte, la persona que se altera mucho más frente a las circunstancias, la persona que llora con más facilidad, que es un poco, que tiende un poco más a la tristeza, pero que se ha encontrado que son personas increíblemente sensibles hacia el arte, hacia la música, hacia los detalles, hacia todo lo que tiene que ver con las habilidades blandas. Entonces, son personas que deben tener mucha más precaución porque pueden tener bajonazos emocionales fuertes. La bioquímica, que es todo el movimiento cerebral de neurotransmisores y todo lo que tiene que ver con nuestros estados anímicos, ya a nivel de conexiones neuronales, que afectan obviamente nuestro estado de ánimo y que no es el mismo para todos. Hay personas que son mucho más lentas para la rabia, mientras que hay personas que para explotar son mucho más fáciles y lo hacen de una manera pues mucho más rápida que otras personas. Y el sueño, siendo un factor fundamental en este momento, porque tener una buena higiene del sueño, tener momentos de reparación de sueño, tener noches donde podamos dormir tranquilamente, nos va a garantizar en un buen pedazo que este estado de ánimo sea un estado de ánimo equilibrado, un estado de ánimo balanceado. Pero realmente cuando no dormimos bien, cuando tenemos insomnio, cuando despertamos mucho en la noche, pues nuestro estado de ánimo al día siguiente no va a ser el mismo, vamos a estar mucho más sensibles, mucho más irritables y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo sé que no tuve una buena noche, cuando yo sé que no dormí bien, cuando sé que de pronto estoy enfermo, cuando me estoy sintiendo mal de salud, cuando de pronto mi actitud no es la mejor, cuando las circunstancias externas me parecen desfavorables, yo debo ser consciente de que mi estado de ánimo no va a ser el mejor. Entonces en ese momento no es solicitarle al resto del mundo
que cambie para mí, sino sentarme y hacer un ejercicio de conciencia y decir, bueno, en este momento sé que no estoy bien y sé que no puedo dar el 100%. Y más cuando tengo niños chiquitos a mi cargo, cuando soy yo el regulador emocional de los niños y cuando debo estar en las mejores condiciones para poder ofrecerles a ellos un bienestar emocional. ¿Cómo entonces lo vamos a manejar? Vamos entonces a hablar un poco sobre los padres. Los padres son el sitio seguro de los niños. Los padres durante mucho tiempo en la infancia, digamos que casi hasta los 11, 12 años, son ese referente emocional, esa estructura en la que el hijo se apega para recibir esa calidez y ese bienestar. Por maduración cerebral, los chicos casi que hasta la adolescencia, hasta el inicio de la adolescencia, que la adolescencia viene siendo como un segundo nacimiento de los chicos porque empiezan a hacer un proceso ya súper diferente donde la finalidad de la adolescencia es que ya los pajaritos se van del nido, pero hasta antes de la adolescencia los niños están aprendiendo a regularse emocionalmente. Mientras un niño está en este aprendizaje de regulación emocional, necesita una base estable, una base sólida, una base segura sobre la cual afianzarse. Eso somos nosotros, los padres, quienes también estamos pasando esta situación y la estamos pasando pues con todo lo que les conté ahora, con la crisis económica, con el cambio en el trabajo. Entonces somos nosotros quienes debemos recordar siempre que somos ese referente emocional. ¿Qué podemos hacer nosotros? Responder de manera simple y honesta. En el momento en que estemos tristes, pues le respondemos, hijo, yo estoy triste, yo en este momento estoy enojado, me pasó algo en el trabajo, entonces espérate, yo me tomo un vasito con agua y ya voy a hablar contigo. Antes de que de pronto haya un grito, antes de que de pronto haya una palabra que de pronto pueda dañar esa relación y esos vínculos emocionales de los que hablábamos al comienzo. Eso es validar los sentimientos, eso es darle un nombre a los sentimientos, darle un nombre a las emociones. En este momento las emociones están muy de moda, en este momento la alfabetización emocional es un tema del que todos estamos hablando. Entonces no es difícil encontrar información acerca de las emociones, estudiemos juntos lo que es la alegría, lo que es la tristeza, lo que es el enojo y démosle nombre, validemos esa emoción y no tengan pena de hacerlo frente a sus hijos. Ustedes también son seres humanos y también tienen todo el derecho a expresar sus emociones. El tema es expresarlos de la mejor manera, ¿no? Expresarlos de una forma sana, expresarlos de una forma asertiva. Los padres ahora debemos mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. Recuerden que esas redes de apoyo siguen siendo muy, muy importantes. Avisar a sus hijos antes de salir de casa, compartirles que tomaremos todas las precauciones necesarias para salir de la casa, que ellos no sientan miedo porque ellos también han escuchado las noticias, también tal vez lo han escuchado de los compañeritos cuando han tenido las clases virtuales, han sentido que el mundo en este momento no es un sitio seguro y si papá o mamá salen a la calle, pues se pueden contagiar, se pueden morir. Entonces hay niños que en este momento están sintiendo mucho temor a que sus papitos les pase algo, a que ellos mismos les suceda algo, a que les pase algo a los abuelitos. Entonces, avisar a los hijos antes de salir de casa, compartirles que vamos a tomar las precauciones necesarias. Miremos al futuro, mostrémosles a los niños que esto va a tener una solución, que podemos ver hacia un futuro prometedor, donde todo va a estar bien y donde pues realmente vamos a tener que tomar precauciones necesarias. Esto nos va a enseñar algo acerca del autocuidado, pero será un futuro prometedor y esperanzador. Ofrezcamos más abrazos, paremos de pronto un poquito el teletrabajo y démosle un abrazo a nuestro hijo. Los abrazos realmente que llenan de energía tanto a los niños como también nos llenan de energía a nosotros. Evitemos el castigo físico, por favor, evitemos esa palabra castigo, hablemos en positivo, evitemos esas palabras en negativo. Hay estudios científicos que afirman que cuando el cerebro está en esa fase de desarrollo, en esta primera infancia, el cerebro responde obviamente con mucha más asertividad hacia las palabras positivas, hacia sí, hijo, vas a poder hacerlo, está bien, hacia las palabras que hablan de reparación, hacia las palabras que hablan de poder llegar a reparar una conducta.
Cambiemos esa palabra castigo por reparar la conducta, cambiemos esa palabra consecuencia negativa por vamos a ver qué podemos hacer, vamos a arreglarlo. En muchas ocasiones nos centramos en esa conducta negativa y no nos centramos en darle una solución. Entonces, si el niño, por ejemplo, dañó un juguete, lo castigamos con no ver televisión, cuando una conducta no tiene nada que ver con la otra. Entonces, ¿por qué no tratamos con él de reparar el juguete? Si el juguete era de su hermanito, por ejemplo, pidamos disculpas a su hermanito, miremos la situación desde un todo y busquemos el aprendizaje para que ellos realmente aprendan de la experiencia. Con un castigo, con una palabra en negativo y menos con un castigo físico, pues obviamente lo que el niño va a aprender es que los problemas se solucionan con agresión, se solucionan con enfrentamiento, y eso no es lo que queremos en este momento para nuestros hijos. Organicemos nuestras rutinas, organicemos nuestros horarios, cuidemos de nosotros, sin culpa, papás, sin culpa, cuidadores. Es necesario cuidar de nosotros, amar, cuidar, defender nuestra salud mental, defender el bienestar. Para los profesionales de la salud que están en este momento conectados, es importante que hagamos énfasis en esto a los padres, que les incentivemos a que tomen un espacio también para ellos, que ellos también puedan tener un espacio donde puedan leerse un libro, donde puedan tener un espacio de relajación, donde puedan tener esas prácticas que si bien pues ahora no las podemos hacer fuera de la casa, pues seamos muy creativos para hacerlas dentro del hogar. Es importante porque un papá o una mamá descansada pues van a poder responder más asertivamente hacia las demandas de los niños. Reconozcamos las banderas rojas, conectemos con nuestro cuerpo, conectemos con esos momentos en que estemos muy tristes, en que sintamos depresión, en que sintamos tristeza. Continuemos con rutinas, no permitamos que los hábitos se nos desconecten, tratemos de tenerlos lo más posible conectaditos, esos hábitos de estudio, de los hábitos de aseo, los de higiene, los hábitos alimenticios. Tratemos de que esos hábitos sigan allí. Aprovechemos la gran variedad de actividades y esa oferta virtual que tenemos en este momento. Hagamos red de apoyo con otros padres, con otros niños. Tratemos de aprovechar en este momento la virtualidad. Hagamos una cita con el mejor amiguito y digámosle al papá que le pida un helado y nosotros pedimos otro. Entonces hacemos una cita para comer helado. Seamos muy creativos en esa parte. Y con los chicos, ¿qué vamos a hacer? Pues primero tener en cuenta que los niños y niñas sí son población vulnerable en la situación de pandemia y se pueden ver afectados en su salud mental. En este momento, la Sociedad Americana de Psiquiatría catalogó la pandemia como evento traumático. Entonces, lo que esperamos es que ahora venga una avalancha de problemas de salud mental, de enfermedades mentales, y la idea es que entonces en este momento empecemos a prevenir, empecemos a estar muy pendientes de todas las señales que nuestros hijos nos puedan enviar. Recuerda hablarle a tu hijo respetando su etapa de desarrollo y su momento actual. A un chiquito de entre los 0 y los 3 años, pues no le vamos a hablar de la misma forma en que le hablamos a un niño de 8. A un chiquito entre los 0 y los 3 años nos valemos de una canción, de un cuento, de hablarle de una forma muy sencilla. Mientras que con los niños de pronto ya mayorcitos, los de 6, 7 años, ya podemos hablarle diferente, y eso que incluso allí también nos podemos valer de dibujos, de cuentos para contarles lo que está sucediendo. Protejámoslos de información peligrosa, por favor, inoportuna, falsa, escandalosa, de noticias, de las redes sociales. Si papito y mamita obviamente quieren un espacio para revisar las noticias, hagámoslo desde nuestro celular, desde un lugar donde ellos no escuchen las noticias, porque para ellos no va a tener el mismo significado que nosotros ya racionalmente les podemos dar. Permitámosles que se conecten con sus amigos y con sus familiares cuando lo requieran. Promovamos también el autocuidado. Tenemos una generación que ya va a tener que estar muy juiciosa en el tema autocuidado. Ya de ahora en adelante yo creo que el tema de utilizar el alcohol, todo esto va a ser algo que va a ser parte de nuestra vida, de un lavado constante de manos. Esto va a ser parte de nuestra vida. Entonces, promovamos el autocuidado para que se cuiden ellos, pero también para que desarrollemos la empatía y a través de eso cuidemos al otro.
Permitámosles expresar sus emociones libre y sanamente, ofrezcamos espacios desde casa donde ellos puedan trabajar esos sentimientos. La invitación ahora es que podamos entre todos expresar los sentimientos. En la noche podemos hacer un espacio donde digamos, bueno, ¿cómo nos sentimos hoy? ¿Qué hicimos? ¿Qué sentimos? Libre y sanamente ofrecer espacios donde puedan, donde puedan trabajar esos sentimientos. Sigamos trabajando en rutinas, en hábitos, en horarios, no perdamos todo eso que llevamos ganado. Si bien es normal que ellos presenten algún tipo de regresiones, como que quieran volver a la cama de papá y mamá, como que de pronto algunos se orinen en cama nuevamente, ya los que no usaban pañal de pronto se devuelvan, pues obviamente son manifestaciones normales de una etapa anormal. Pero entonces sigamos trabajando, hagamos red de apoyo en torno al niño y aprovechemos esta gran oferta virtual que tenemos en este momento. Esta oferta que tenemos de personas que están leyendo cuentos, que están ofreciendo música, que están haciendo muchas actividades que para nuestros niños pueden ser actividades muy, muy buenas. En este momento yo creo que después de todo este tiempo que tenemos, obviamente es súper importante que los padres tomemos un nuevo respiro. Como yo les decía ahora, los padres en este momento nos encontramos cansados, nos encontramos agotados y sé que muchos de los que me están escuchando se sienten identificados con esta emoción. Pero pienso que es el momento de tomar un respiro, empezar a cuidarnos nosotros mismos, empezar a revisar qué emociones está suscitando en nosotros todo este proceso, saber que realmente lo que falta puede ser un poco más y que ahora debemos hacer mucha más redes de apoyo, ayudarnos de lo que hay afuera y sobre todo pedir ayuda cuando lo tengamos que hacer. Papás, mamás, pidan ayuda cuando necesiten ese apoyo, cuando necesiten esa contención, porque es muy importante que ahora ustedes puedan cuidar su salud mental para cuidar esa salud mental de los hijos, para que nuestra casa no se vuelva un campo de batalla, sino para que hagamos vínculos. En este momento creo que no es importante pensar en un avance cognitivo ni académico. En este momento es importante cuidarnos emocionalmente, que sea un año que recordemos por todo lo que pudimos desarrollar a nivel psicológico, porque podemos hacer un afrontamiento psicológico adecuado y porque pudimos darle a nuestros hijos herramientas para que vean que en cualquier momento el mundo puede cambiar, pero que asimismo lo podemos afrontar en familia. Bueno, y los invito a nuestro próximo espacio, un espacio que será maravilloso, súper interesante. Una de las habilidades parentales que nosotros debemos tener como papás y como mamás es la educación. Recuerden que yo les decía al comienzo que la crianza habla de una parte que es práctica, que la ejercemos todos los días, pero también de una parte teórica. Nosotros ahora tenemos una oferta gigantesca de información, pero realmente ahora tenemos que saber que la información debe ser una información adecuada, veraz, una información que sepamos que viene de un buen medio. El doctor Eduardo Díaz Jiménez nos va a hablar de un tema súper interesante que es el trastorno de la imagen corporal en la alimentación. Los invito para que se sigan conectando a estos horarios, a estos espacios. Va a ser dentro de 8 días a esta hora y realmente que va a estar maravilloso. El doctor Eduardo es un gran profesional, experto en el tema social y créanme que va a ser un espacio súper, súper chévere. Bueno, vamos entonces a empezar con las preguntas. Qué pena realmente que este tema haya sido así como tan rápido, pero pues de verdad que son temas que nos llevaría muchísimo tiempo estudiarlo. Traté de tocar los puntos más importantes, traté de tocar los puntos que generalmente pues en este momento son los que más estamos tratando en consulta y que estamos viendo en el día a día. Pero bueno, la invitación es a que nosotros sigamos educándonos y sigamos estando muy pendientes de todos estos temas y de todas las emociones que está generando en nosotros toda esta situación. Vamos entonces a responder algunas preguntas que hay por aquí.
¿Qué tanto les impacta en desarrollo cognitivo y psicosocial a los niños de 4 o 5 años no ir presencial al colegio? Bueno, como yo les decía ahora, en este momento no pensemos en la parte académica. No pensemos mucho en todo lo que nuestros hijos puedan aprender de conocimientos como tal. Si en este momento tú como papá o como mamá lograste afianzar ese vínculo emocional de tu hijo, lograste darle un bienestar emocional, créeme que ya la tienes ganada. Porque cuando los hijos se sienten emocionalmente seguros, sienten que a pesar de todo lo que pasó, ellos están en su sitio seguro, están con su referente seguro, cuando iniciemos nuevamente el aprendizaje desde la normalidad, esos se van derechos, se van solos. Entonces, en algún momento yo escuchaba que este era como el año sabático de los niños. Sí, ha sido como el año sabático de los niños realmente, pero ha sido un año de mucho trabajo de vínculos, de mucho trabajo de herramientas emocionales y esas también son muy válidas para la vida. En muchas ocasiones, en muchas investigaciones se habla de que cuando los niños tienen habilidades de inteligencia emocional, son chicos muy, muy exitosos. Entonces, trabajemos en ese tema que será tan provechoso como lo es el adquirir conocimiento. Bueno, mi hija es hija única y tiene muy baja tolerancia a la frustración y ahora con la pandemia se siente sola y aburrida en la casa. ¿Cómo puedo trabajar en este aspecto? Bueno, ese ha sido un tema bastante importante que hemos trabajado con las mamitas y los papitos de hijos únicos, porque cuando en la casa tenemos la gran bendición de tener más de un chico, pues creo que no hemos tenido esos problemas porque entre ellos solitos desarrollan sus juegos y todo, pero cuando tenemos niños que están solitos, lo que hemos hablado con papás y mamás es generar estrategias para que ellos puedan socializar, así sea virtualmente con sus amigos, de pronto hacer una cita con los amiguitos, lo que yo les decía ahora, planear una actividad diferente donde nos podamos ver con el primito, con la primita, virtualmente, obviamente respetando todos los lineamientos que hay en este momento. Y pues ahí papá y mamá nos toca empezar a adaptar muchas herramientas para que nosotros podamos ayudarles a gestionar esas emociones. Primero que todo, darles la información adecuada. Cuando nosotros no tenemos información es cuando el miedo más se apodera de nosotros. El miedo en muchas ocasiones es falta de información. Cuando ellos saben que estamos en casa porque nos estamos cuidando, porque estamos en este momento ayudándonos los unos a los otros para que este tema de la pandemia no sea más fuerte, entonces pues creo que va a haber una comprensión de la situación. Ofrezcámosles espacios donde podamos de pronto pintar, donde podamos colorear, donde podamos escuchar música, ver una película, donde podamos jugar, porque yo sé que el reto es fuerte para los papitos que tienen un solo hijo, pero pues en este momento es ofrecerles muchas herramientas para que ellos emocionalmente puedan sentirse mucho más tranquilos, mucho más felices, ofrecer rutinas que no sean iguales todo el día viendo televisión, todo el día haciendo la misma actividad, sino tratar de ofrecerles actividades diferentes. También abrir esos espacios a la creatividad, ¿no? No porque el niño pase un tiempo a solas está mal, ¿no? También es importante que ellos a veces, estando solitos, empiecen a jugar otro tipo de cosas, a explorar un libro, a explorar un juego nuevo y que abran esos espacios para la creatividad. ¿Qué herramientas puedo usar para mejorar la higiene del sueño en mí y en mi familia? Bueno, recordemos que cuando estamos hablando del sueño estamos hablando de un hábito y un hábito es una conducta repetitiva que pues obviamente por repetición empieza a instalarse en nuestro cerebrito. Entonces, lo que podemos hacer es no abandonar esos hábitos que teníamos antes, no abandonar esas rutinas donde entonces nos empillamamos, empezamos a leer un cuento y llegamos a dormir. Lo que pasa es que en este momento, como no llegamos tan cansados como estábamos antes, porque pues obviamente ya no tenemos el niño que juega todo el día en el colegio y que llega súper cansado, súper sudado y caía fundido, sino que ya tenemos que tratar de llegar a ese momento de relajación por nosotros mismos. El tema con los niños es que a veces ellos no se pueden relajar para llegar al momento en que concilien el sueño. Entonces la idea es ofrecer muchas actividades que los puedan relajar y que les permitan esa conciliación del sueño. Por ejemplo, 1 hora antes 0 tabletas, 1 hora antes 0 aparatos electrónicos, porque estas luces lo que hacen es que no permiten que los neurotransmisores encargados del sueño pues actúen de la forma en que deben hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer?
una hora, media hora antes, entonces acostémonos en la cama, leamos un cuento, pongamos una meditación. Ahora en YouTube hay muchísimas meditaciones, pongamos aceites relajantes de lavanda, podemos contar historias, podemos hablar del cuento, y todas esas actividades van a permitir que conciliemos el sueño de una forma mucho más amena, mucho más tranquila, y que sea pues el sueño reparador que necesitamos en este momento. Si bien debemos seguir con rutinas de los niños, están de vacaciones. Aquí podemos ya ser más flexibles. Sí, tuvimos que ser flexibles desde marzo realmente. Tuvimos que empezar a utilizar la flexibilidad. Recuerden que la flexibilidad no es abrir las puertas de par en par, ¿no? La flexibilidad es acuerdos. La palabra está allí, acuerdos. Bueno, vamos a acordar que te vas a acostar un poquito más tarde, pero recuerda que en el momento en que todo vuelva a la normalidad, pues vamos a empezar a retomar nuevamente nuestros hábitos, ¿no? De pronto ser un poco más flexibles en esas actividades que antes teníamos mucho más controladas, como el tema de las pantallas, pero siempre respetando que no dure mucho tiempo y que no se vuelva la actividad central de la rutina del niño, ¿no? De pronto un poco más de flexibilidad en los horarios de televisión, pero recuerden, la clave está en que veamos televisión, también podamos colorear, también podamos cocinar, también ayudemos en las labores de la casa. Recuerden que es súper importante también el tema de empezar a incluirlos a ellos en las labores del hogar, que nos ayuden a doblar la ropa, que nos ayuden, no sé, a organizar los platos, a organizar las cucharas. Por medio de estas actividades también podemos aprender y sobre todo fortalecemos vínculos familiares. Si el niño de 10 años no desea estar en su clase presencial, no le gusta estar frente a la cámara y se pone muy ansioso, ¿yo como madre debo obligarlo? No, no. No debes obligarlo porque no va a aprender. Cuando un niño está bajo condiciones de estrés, es un niño que no va a aprender. Por eso lo más importante es que el niño esté tranquilo para que pues, lo que le están ofreciendo en la pantalla pueda llegar a asimilarse. Lo que podemos hacer es hablar con el maestro, con la maestra y mirar otras alternativas. Recuerden, este año no podemos controlar nada, papás, mamás. Este año no vamos a lograr las metas cognitivas, no vamos a lograr los aprendizajes que en un momento el colegio se había planteado. No, eso no va a pasar. Con que los tengamos emocionalmente sanos, tranquilos, regulados, con que nosotros tengamos un ambiente en casa tranquilo, regulado, con que estemos conviviendo en paz, la tenemos ganada. No se preocupen, el próximo año cuando empiecen, si es que empiezan pues las clases presenciales, esperemos que el otro año empiecen, los maestros se van a encargar de darles todo lo que en este año no se pudo dar, de nivelarlos, de acelerar el aprendizaje. Bueno, no sé, los maestros son todos unos tesos en ese tema y ellos se van a encargar de hacer una buena incorporación a la vida académica. Pero en este momento no le ofrezcamos a los niños más factores estresantes que el mismo medio en sí. ¿Cómo se maneja la situación con una niña de 6 años que no quiere atender a su clase de su refuerzo escolar? Igual. Hay muchas formas en que nosotros los padres podemos enseñarles, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, enseñar las matemáticas. ¿Cómo les enseñamos las matemáticas? Vamos a contar los huevitos que vamos a poner en el desayuno. Si somos 5, ¿cuántos huevitos vamos a poner? Y si le quitamos 3 huevitos, entonces ¿cuántos nos quedan? Entonces es una forma muy bonita en que nosotros los papás también podemos ir enseñando y podemos pues también empezar a utilizar otros recursos, ¿no? Pero realmente en este momento lo académico no nos asaremos por eso. Por la situación de pandemia, mi hijo, que es único, ha tenido la convivencia con la prima, pues se vinieron a vivir con nosotros y ha cambiado totalmente su comportamiento. Parece que todo el tiempo tuviera rabia, pega puños, patadas, trata muy mal a la prima. He intentado corregirlo con prohibición y lleva 2 meses con esta situación. Bueno, pregúntale por qué tiene rabia, pregúntale. Siempre hay una razón y en este momento te puedo decir que la rabia es porque dejó su rutina, porque no ha visto a sus amiguitos, porque no ha vuelto a su colegio, porque no sé cuántos años tiene el niño, no me dices allí, pero ha perdido muchos espacios. Créanme que en este momento los niños han perdido muchísimo, los niños han perdido
casi que su vida, porque nosotros como adultos podemos leer un libro, podemos ver una serie, podemos estar en casa, pero para ellos esto no es natural, esto no es una vida natural para ellos. Entonces pregúntale por qué tiene rabia, explícale qué está pasando. Hay muchos recursos en internet, muchos cuentos que han salido del coronavirus y que pueden ayudar a entender el momento por qué estamos en este momento encerrados. Es importante también que aproveches este espacio con su primita para que puedas también enseñarle a convivir con otros, la empatía, que puedan hacer actividades entre los dos, pero probablemente la rabia que tiene el niño en este momento no le permite hacer esa socialización con su primita, así que lo más importante es que le preguntes, Claudia, que le preguntes por qué tiene rabia en este momento. Siento temor de sacarlo a la calle, es un niño diagnosticado y no me he sentido capaz. ¿Cómo puedo trabajar esa parte? No lo saques. No lo saques. Si sientes mucho temor y si realmente sientes que en este momento no está el ambiente seguro para él, no lo hagas. Cuéntaselo, háblale. Cada papá sabe cómo hablarle a su hijo, cada papá sabe cómo conectar con su hijo. Dile por qué no lo sacas, dile por qué no puedes salir a la calle y pues trata de ser muy creativa frente a otras actividades que puedan de pronto desarrollar junto a él. ¿Cómo controlar las ganas de comer fuera de las comidas principales en una niña de 8 años? Bueno, eso ha pasado bastante porque pues al parecer todas estas emociones se han convertido en ansiedad y pues la ansiedad a veces necesita actos repetitivos y pues la comida es un acto repetitivo, además de que es un acto que da placer y que genera recompensa. Entonces pues encontramos una recompensa muy chévere en las comidas, sobre todo si son dulcecitos, si son galletitas. ¿Qué podemos hacer? Pues no negarles de pronto su refrigerio, tener de pronto la loncherita en la mañana y el refri de la tarde y explicarle que pues si comemos mucho podemos engordarnos y eso va a afectar nuestra salud. Entonces, que sea muy, pues tratar de que haga conciencia de este tema, ya tiene 8 años, que es importante que se cuide, que si comemos muchísimo pues vamos a estar muy gorditos y no solamente por estética, sino que también por salud no es lo más recomendable. Entonces tratar de que tome agua, tratar de que pronto haga otras actividades que la dispersen un poco, porque es a veces en esos espacios en que como que no encuentran qué hacer, entonces necesitan como la comida para llenar ese vacío que tienen allí. Súper importante, nada de comidas con pantallas, porque cuando comemos con pantallas, cuando tenemos la pantalla y no tenemos comida, buscamos la comida, porque relacionamos una actividad con la otra. Por eso es importante que cuando desayunamos, almorzamos, comemos, sea sin pantallas, ¿sí? Entonces, para que no tengamos que relacionar una cosa con la otra. Ahora, si hay mucha ansiedad, pues ofrezcámosles alimentos que no tengan mucha carga calórica, como crispeticas, que puedan ser alimentos más sanos y pues vamos trabajando esa ansiedad de los niños. La mamita anterior me dice que el niño tiene 4 años y la prima 3, sí están chiquitos y probablemente la rabia sí viene por allí, por haber abandonado todas sus rutinas. Entonces, háblales, cuéntenles cuentos, utilicen canciones y utilicen actividades como pintura, como plastilina, para que ellos puedan tener un buen vínculo entre los dos. Bueno, muchísimas gracias. Por temas pues ya como de tiempo tenemos que despedirnos. Mis redes son @conexióncrianza. Lo voy a poner por aquí, por el chat. Se me perdió el chat. Ya. Voy a ponerlo acá, es @conexióncrianza en Instagram y también en Facebook. Entonces, cualquier pregunta que tengan, pues ya saben que por ahí me la pueden hacer. Pues por temas ya de tiempo no pudimos contestar las otras preguntas, pero ahí me pueden seguir en Conexión Crianza. También tenemos @PrevaCampCali, que aquí también nos pueden seguir. Y recuerden que estos espacios son súper importantes para educarnos poco a poco, para ir adquiriendo todos esos conocimientos que a veces
pues no teníamos y que van a hacer que nuestra crianza sea mucho más fácil. Recuerden, gócensela, la crianza hay que gozársela, pasa muy rápido, en cualquier momento ellos ya están grandísimos y pues realmente es cuando viene la culpa de los papás y pensamos que perdimos mucho tiempo. Entonces, gócense estos momentos en que pueden estar con ellos todo el día, conéctense con ellos. A veces los papitos, por no conectarnos con nuestros hijos, formamos una batalla campal en la casa y pues volvemos cualquier situación chiquitica un caos total. Recuerden respirar, recuerden gestionarse para poder responder asertivamente hacia las necesidades de su hijo. Sus hijos no piden lo que no necesitan. Siempre que pidan algo es porque realmente lo están necesitando y nosotros como padres somos su sitio seguro. Recuerden siempre eso para que puedan tener una crianza que se goce muchísimo. Muchas gracias entonces por este espacio y los invito a que nos sigan para que puedan seguir disfrutando de más espacios como este. Que estén muy, muy bien.